Amados hermanos, un grato placer encontrarme con ustedes una vez más en los días miércoles para compartir de la palabra del Señor y para poder comprender el mensaje de Dios para nuestra vida. Realmente es una bendición acercarnos a la palabra de Dios para, con gozo, con alegría, poder entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que ingresamos entonces a este estudio. Vamos a continuar hoy día con lo que se relaciona con el capítulo 26, ya terminándolo hoy día exactamente, desde el texto 51 en adelante, y terminando para ya iniciar la próxima semana lo que sería el texto del capítulo 27. Pero vamos a concluir hoy día con este tema del arresto de Jesús. Fíjense que por esa razón es preciso que pongamos mucha atención a este hecho y podamos concentrarnos en el texto para que podamos entenderlo mejor. Pero antes de iniciar la palabra de Dios, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos con tu gracia, con tu amor, con tu poder, con tu misericordia, tú puedas actuar en la vida de cada uno de nuestros hermanos y en favor de aquellos, especialmente de los que están enfermos, de los que están angustiados, de los que están atribulados, de los que están cansados, de los que están, Señor, cargados. En fin, Señor, todos aquellos que necesitan de ti y aún, Señor, aquellos que reniegan tu nombre, te rogamos que tú les brindes la oportunidad para que ellos te conozcan, para que ellos se acerquen a ti, para que ellos conozcan tu gracia, tu amor, tu sostenimiento, Señor, en sus vidas y el privilegio de que ellos puedan arrepentirse de sus pecados. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti en tu palabra, en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, traiga bendición a nuestra vida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así pues, entonces, damos inicio a este estudio de hoy con esta oración. Y fíjense que el texto 51, cuando se produce el arresto de Jesús, desde el texto 47 en adelante, ocurren algunos hechos, pero el 51 nos resalta algo y que parece ser que Marcos, como dije al terminar la lección de la semana pasada, parece ser que Mateo, intencionalmente no nos deja su nombre, no nos relata quién es este personaje, sino que simplemente dice uno de los que estaban con Jesús. La intención y lo que los otros sinópticos nos reflejan es que en realidad quien sacó su espada podría haber sido Pedro. Sin embargo, como dije la semana pasada, el único que después de la muerte de Pedro lo identifica con su nombre como la persona que desenvainó su espada y cortó la oreja de una persona que también lo identifica con su nombre, como Malco, es precisamente Juan. Los demás callan. Algunos estudiosos y algunos eruditos piensan que la intención de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de guardar el nombre de esta persona, era para que no tuviera represalias de parte de los judíos, de los militares, de la guardia, ¿no es cierto?, de los que vinieron a arrestar a Jesús y no lo tomaran entonces preso. Y eso habría hecho que entonces Jesús pudiera actuar ahora libremente también para realizar un milagro. Así es que es probable que Juan haya hecho, y así fue, Juan escribe después que ya Pedro estaba muerto, y por lo tanto revela en su escrito el nombre de Pedro como el agresor y de Malco como la víctima, diríamos, ¿no es cierto? Así es que, pero fíjense ustedes que Jesús, aquí nosotros encontramos algunos elementos interesantes. Primero, Jesús manda a Pedro guardar su espada, ¿no? Y le entrega algunas razones del por qué. Primero, el que toma una espada se pone él mismo, se expone al peligro, ¿no? Cuando usted va a enfrentar a otro con un arma, usted se enfrenta también a un peligro. No es solo el otro el que se enfrenta al peligro, como ocurría, por ejemplo, en los tiempos en que se realizaban los duelos. Ustedes recordarán estos retos a duelo, ambas personas, ¿no es cierto?, que se alejaban para dar esta cantidad de pasos, de metros que demandaba y girar
para luego disparar su arma, obviamente hay un peligro de ambos. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo a Pedro es: no te expongas, ¿ya? Y ahí incluso calzaría, nos podría calzar lo que dice en relación a que los evangelios guardarían el nombre de Pedro y lo revelarían más tarde Juan. La segunda cosa es que Jesús no necesitaba que lo defendieran. Jesús no necesitaba que Pedro desenvainara su espada para defenderlo. Si él hubiera querido, simplemente se hubiera defendido. No necesitaba este hecho. Y en tercer lugar está el hecho de que el uso, ¿no?, usar la espada para defender a Jesús terminaría, ¿no es cierto?, para impedir el arresto, terminaría con el plan que Dios había establecido. ¿Se imaginan ustedes que los discípulos, ¿no es cierto?, desenvainaran espada y pelearan contra los soldados y escondieran a Jesús? Esto obstaculiza, ¿no es cierto?, el hecho de la palabra de Dios, la promesa de Dios de rescatar a su pueblo a través de este hecho. Entonces, debe ser este un mandato para que en términos figurados ahora, los creyentes no busquemos nuestra propia defensa, no busquemos nuestra propia defensa, porque al tratar de defendernos a veces podemos provocar alguna cosa contraria a lo que nosotros estamos pensando. Así es que aquí habría un hecho interesante en Jesús. En segundo lugar, Jesús rechaza el hecho de las armas o el uso de las armas. ¿Por qué? Porque, como dije, tenía recursos espirituales suficientes, ¿no? Fíjese lo que dice el texto 53 de este mismo pasaje bíblico. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Ya? ¿No? Fíjense que cada legión se componía de 6.000 personas. Jesús dice: ¿acaso tú crees que yo no podría orar a mi Padre y que al orar a mi Padre Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Se imagina el gran ejército? Sí, Jesús rechaza esto porque no es necesario. No es necesario este hecho, ¿no? Él no había sido forzado a ir a la cruz, ¿no? Él estaba yendo a la cruz de manera voluntaria, pensando en rescatar al hombre de su pecado, rescatar al hombre de la culpa, ¿no es cierto?, y quitar su culpa y presentarlo a Dios inocente, presentarlo al Padre sin culpa. Y por lo tanto el Padre podría perfectamente dejarlo entrar en su gloria. Pero Jesús se ofrece de manera voluntaria. Entonces, y por supuesto el reino no se extiende en razón de espada, sino con el Espíritu del Señor, ¿no? El reino se extiende a causa de que las personas aceptan por la fe a Jesucristo y creen en Él y reciben de parte de Él el perdón de sus pecados. Luego, como dije, el uso de la espada, ¿ya?, ampliando un poco más estos tres elementos que ya mencioné recién, ¿no es cierto? El uso de la espada impide, elimina el cumplimiento del plan de Dios, ¿no? Mire lo que dice el texto 54. Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Es decir, si ustedes me defienden de esta manera, si ustedes me esconden, si ustedes impiden que esto se realice, ¿cómo entonces se cumplen las Escrituras? ¿No? ¿Cómo se cumpliría todo el proyecto de Dios, todo el plan de Dios en cuanto al Mesías? No habría forma. Y por lo tanto Jesús está pidiendo que esto no ocurra así, que ello no se realice. Si nosotros leemos, por ejemplo, vamos a citar uno de los tantos textos mesiánicos, pero vamos a leer en Isaías, por ejemplo, el capítulo 53, ¿no? Un texto
tremendo para nosotros y que parte desde el texto 13 del capítulo 52. Pero mire usted lo que dice: he aquí mi siervo será prosperado, dice el texto 13 de Isaías 52. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos, ¿no? Ante él, dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, ¿no? Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, sin excepción, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él y angustiado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Este tremendo pasaje bíblico. Entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras si ustedes entorpecen de esta manera, sacando su espada, entorpecen el plan de Dios? Esto no podía ser así. Entonces, hay que dejar que esto se cumpla. Esto ha ocurrido, ¿no? Como dice el texto 55 de nuestro escrito. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ahora hablándoles a ellos, para que se cumplan las Escrituras, ¿no? Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, ¿no? ¿Cómo es eso que ustedes no lograron entender esto? No me he estado escondiendo, yo he estado enfrentando todo esto, ¿no? Ahora, todos los discípulos se escandalizan, se apartan, ¿no? Según lo que decía el texto 31, ¿no? Que nosotros leímos ya la semana pasada, cuando dice, simplemente entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, ¿no? Todos ustedes se apartarán de mí, todos ustedes me abandonarán, ¿no? Así es que allí estaba esta negación. La sombra de la cruz se extiende ahora sobre Jesús, ¿no? Él está en el momento del camino más recto hacia la cruz, ¿no? Está asociada este camino a la cruz con elementos, con consecuencias que son peligrosas. El camino a la cruz está asociado a un camino difícil, conflictivo, complicado, porque traería no solo para Jesús el menosprecio, no solo para Jesús el que lo escupieran, no solo para Jesús como culminación de aquello vendría el clavarlo en una cruz, crucificarlo. No solo eso, sino que para la iglesia misma, a contar de ahí para los discípulos, el camino a la cruz se torna un camino difícil y la iglesia tendría que enfrentarlo, ¿no? Por eso es que ellos tuvieron miedo. Si esto están haciendo con Jesús, ¿no? Entonces, ¿se imaginan? Eso hace que ellos no sigan a Jesús de cerca. Eso los intimida, eso los aleja, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué habrá ocurrido dentro de ellos? ¿Qué habrá pasado en sus corazones? ¿Qué habrá pasado en su mente? ¿No? Y más aún, ¿cómo se sintieron cuando se percataron de que Jesús había dicho exactamente
lo que iba a pasar, de que ellos lo iban a abandonar. ¿Cómo? ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Cuánta decepción pudo haber en el corazón de ellos? ¿Cuánta pena por lo que había pasado? Jesús había acertado, ellos habían abandonado a Jesús. Ahora bien, en los textos 26 al 50 del texto del capítulo 26, del 57 en adelante, nos vamos a encontrar con este viernes, este viernes que es el viernes del juicio, ¿ya? Fue arrestado en el huerto de Getsemaní, ¿no? El sumo sacerdote había enviado los soldados, fue abandonado por sus discípulos. Por lo tanto, este viernes sería un día muy largo en la vida de Jesús. Y lo que es más, sería un viernes de sufrimiento terrible, ¿no? Fíjese que en este viernes Jesús tendría que soportar a lo menos unos 6 juicios, de un lado al otro, de vuelta, de allá, para el otro lado, ¿no? A lo menos 6 juicios. 3 de esos juicios bajo autoridades judías y 3 bajo los romanos. El final de eso es la crucifixión. Veamos esto. Jesús juzgado ante Caifás y el Sanedrín. Este es un juicio absolutamente informal, ¿no? El primer juicio fue realizado, ¿no es cierto?, ante Anás, que era el suegro de Caifás. Anás era un sacerdote que había sido depuesto por los romanos. Es decir, no tenía autoridad. Sin embargo, los judíos aún lo respetaban. Este primer juicio no está en Mateo, está en Juan. Es decir, Anás no tenía autoridad para juzgar a Jesús. Él ya no era el sumo sacerdote. Por lo tanto, si ustedes se van dando cuenta, este juicio va siendo del todo una maraña, ¿no es cierto?, una artimaña que tejieron los sumos sacerdotes y los fariseos y los escribas y los saduceos. No podía ser de otra manera. Así es que él gozaba de cierto privilegio. Y solo Juan informa, como dije, de este primer juicio. El segundo juicio está relatado tanto en Marcos como en Mateo y que tiene lugar precisamente ante Caifás. ¿Cuál es la diferencia? Que Caifás es el sumo sacerdote reconocido por los romanos, ¿no? Caifás es el hombre que lo tiene ahora que juzgar desde la perspectiva de los romanos. Desde la perspectiva de los judíos, Anás gozaba con ciertos privilegios. Ahora, Lucas menciona en detalle lo que simplemente Mateo nos dice en un solo texto, capítulo 27, dice: venida a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. No hay mucho detalle, sin embargo, Lucas lo trata con mucho más. Así es que Jesús desde el comienzo sabe, él sabía perfectamente que sus discípulos iban a desertar, pero no los condena. No los condena, sino que ora por ellos. Ahora, ¿por qué este acto tan compasivo? Porque él sabe que lo que está ocurriendo en la vida de los discípulos eran momentos de confusión, eran momentos de temor que ellos vivían todavía como resultado de lo que había ocurrido en Getsemaní. Así es que es complejo. Ahora, en este juicio judío, ¿no es cierto?, hay un
hay varias cosas hay varias reglas que fueron violadas. Por ejemplo, se prohibía sesionar de noche para juzgar a un criminal. Eso estaba escrito. No podía nadie ser juzgado. A Jesús lo arrestaron de noche y lo llevaron donde Anás. De noche. Eso estaba absolutamente prohibido. Eso no era posible hacerlo. ¿Ya? Se prohibía, no importa, aunque fuera el crimen más grande, no podrían sesionar de noche. En segundo lugar, no podían sentenciar a un criminal, cualquiera que esté fuera, a muerte y ejecutar la sentencia en el mismo día. Eso no era posible. En tercer lugar, ellos debían buscar testigos, pero testigos cuyas declaraciones fueran ciertas. Y el hecho de que en lugar de esperar que los testigos vengan y que ellos los busquen, está en contra del espíritu de la ley. Y tener testigos falsos, en cuarto lugar, tener testigos falsos significaba para ellos la muerte. Si se descubría que un testigo había entregado un testimonio falso, él debía morir. Por lo tanto, no era tan fácil encontrar testigos. Y por eso es que los testigos debían estar ellos dispuestos. No era fácil. Y por otro lado, por supuesto que también estaba penado y era un delito sobornar a los testigos. Ahora bien, cuando Jesús llega, ya el Sanedrín tenía definido todo. Entonces, la falta grave que comete el Sanedrín es juzgar a una persona sin que éste esté presente. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el texto 59, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Es decir, el Sanedrín ya estaba reunido. Es decir, por fin encontraron, y no, mire lo que dice después, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Es decir, buscaron cuanta persona viniera y fuera posible, sabiendo de que eran falsos. ¿Con qué propósito? Con encontrar a lo menos a 2, como exigía la ley, a 2 testigos que sostuvieran que el crimen, que el delito había sido cometido y que por lo tanto habían razones fundadas para sentenciar a muerte a una persona. Lo más probable es que el Sanedrín no estuviera interesado en la inocencia de Jesús, sino que lo que ellos estaban buscando era personas que declararan en contra de Jesús con el término, con el deseo, con el hecho de terminar con la vida de Jesús. Marcos elimina
esta palabra falso, ¿no es cierto? Y coloca testimonio, que dieran testimonio. Tal vez lo omite, pero la idea era esa. Ahora bien, por fin se presentan dos que concuerdan en su acusación, que era realmente una distorsión de lo que Jesús había dicho. Mire el texto 61, ¿no? Una distorsión total, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Aquí hay una distorsión de lo que Jesús había dicho. Mire el capítulo 24, el texto número 2, dice lo siguiente. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? Está hablando del templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay una referencia al templo. Entonces, el hecho de que Jesús hubiera anunciado que se podría destruir el templo fuera motivo de sentencia de muerte, está fuera de lugar. Así es que la acusación es esa. Ante estas acusaciones, dice, Jesús guardó silencio. Aquí entonces uno encuentra actitudes muy particulares en Jesús. ¿Cómo Él puede controlarse primero frente a tanto dolor, frente a tanta injusticia? ¿No? ¿Cómo puede controlar sus emociones? Pero además de eso, Jesús sabía perfectamente que esas personas, que sus mentes estaban cerradas, cegadas, obstruidas, y que por lo tanto cualquier cosa que Él dijera no ayudaría al juicio. Sería inútil. ¿Para qué defenderse si la sentencia ya estaba dada, ya estaba determinada? Ya se había decidido, y eso en tercer lugar, ya se había decidido que lo crucificaran. El único momento en que Él responde es cuando Caifás le pone bajo juramento. Mira lo que dice. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Caifás está diciendo, por favor, no dices nada. ¿No te parecen estas acusaciones lo suficientemente graves como para callar? ¿No te parece que esto es realmente grave como que para que persistas en tu silencio? ¿No dices nada? ¿No dices nada? Y dice Jesús, callaba. Entonces le dice, te conjuro, por favor, delante de Dios, dime la verdad. Esa es la idea, ¿no? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? Ahora, ¿por qué a Caifás le importaba tanto esto? Porque esta era una razón suficiente de, entre comillas, blasfemia para poder condenar religiosamente a Jesús. ¿Qué responde Jesús? Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Aunque pareciera ser que la respuesta de Jesús resultara ambigua, lo que Él dice realmente, tú dijiste. Esta respuesta es una afirmación. Jesús está diciendo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Incluso Marcos, ¿no? Marcos lo expresa de manera muy clara. Marcos dice, yo soy. Entonces, esto en realidad coloca a Caifás en un momento realmente importante, ¿no? Realmente importante. Porque él ha logrado que Jesús reconozca públicamente que se declara Dios, que se declara el Mesías y por lo tanto merece la muerte. Ahora bien, entonces dice, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos. Caifás entiende que esta expresión de Jesús, tú lo has dicho, esta afirmación, como dice Marcos, yo soy. Caifás lo entiende que estas palabras son suficientes para condenar a Jesús. Es más, sin siquiera necesitar de los testigos falsos. Mira el texto 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Es decir, aquí él cumple con el rito que existía para una blasfemia. La blasfemia es un agravio, es atribuir una cualidad extremadamente grave a otra persona. Él es el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. En la blasfemia también hay injuria, también hay ofensa, y por lo tanto perjudica la vida moral y espiritual de una persona. En otras palabras, la blasfemia es un ultraje a la moralidad y a lo moral. Y en la antigüedad, la blasfemia se castigaba con la muerte. Por lo tanto, aquí estaba el elemento preciso. Si alguien puede atribuirse cualidades divinas y declararse a sí mismo hijo de Dios, entonces es un blasfemo y merece morir. Esto es lo que Caifás está viendo en Jesús. Por eso entonces que rasga las vestiduras, ¿no? Lo que Jesús está diciendo en realidad no es una blasfemia, si lo miramos fríamente. Él no estaba hablando en contra de Dios. Sino que Él está diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Esto confunde a Caifás y a los que estaban con él. Entonces, aquí nosotros encontramos claramente un pretexto más de que lo que el sumo sacerdote quería era simplemente dar muerte a Jesús. Ahora bien, una de las reglas rabínicas mandaba que para comprobar la blasfemia había que ponerse de pie y rasgarse las ropas.
Es interesante que este hecho ocurra de esa forma. Y el versículo 67 lo dice así, ¿no? Dice el 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Otros le abofeteaban. Este hecho de dar bofetadas no era necesariamente solo con la mano, sino que también podía ser con una vara. Pero es posible que por no tener ese elemento aquí se usara una mano para bofetear. Entonces la pregunta es, ¿quiénes fueron los que abofetearon a Jesús? Lo más probable es que por la importancia no hayan sido los miembros del Sanedrín. Esto habría sido denigrante para ellos. Lo más probable es que hayan sido los soldados de Caifás. Así es que en este escenario encontramos a Jesús. Y vamos ahora con la última parte, desde el versículo 69 al 75. Este es el evento más triste, ¿no? El triste evento que nos relatan los 4 evangelios. Fíjese que el lugar yo diría de que ellos a lo mejor lo guardaran en secreto, no lo comentaran, a lo mejor intentando rebajar la deshonra de uno de los más destacados de entre los 12. Sin embargo, este hecho destaca lo auténtico de los escritos. ¿Por qué? Porque revela la autocrítica que ellos se hacen. Nosotros lo abandonamos y Pedro lo negó. O sea, íbamos de una en otra. Cuando el Señor necesitaba de nosotros, cuando debimos estar más cerca de Él, lo abandonamos. Es más, Él lo había dicho. Escandalizar tenía que ver con tropezar, con caer, con que se produzca ese hecho, ¿no? Fuimos nosotros, tropezamos, nos equivocamos, nos confundimos, caímos. Pero es más, uno de los más prominentes entre nosotros lo niega. Cuando los 4 evangelios nos hablan de este relato, hay una serie de datos interesantes, ¿no? Y fíjense ustedes lo que nos va diciendo el texto. Pedro dice, aquí hay por lo menos algunas acusaciones, a lo menos 3. La primera, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús. Ahora, algunos se preguntan cómo es que Pedro entró al patio para estar donde Jesús. Se piensa que probablemente haya sido ayudado por alguien y que Juan hubiera sido uno de esos por las relaciones que tenía. Pero veamos, la primera acusación aquí es, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mire lo que dice el texto. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Tú también estabas con el Galileo. Tú estabas con él. La segunda acusación aparece en el texto 71. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, otra criada, y dijo a los que estaban allí, ¿también
Este estaba con Jesús, el Nazareno. Y mira lo que dice Pedro. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Con juramento. Y en tercer lugar, dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, estos discípulos se habían compenetrado de tal manera con Jesús. Habían logrado tener una tal unidad con Jesús que incluso el lenguaje que usaban los delataba. ¿Cómo puede ocurrir hoy día que la actitud, que la forma de actuar muchas veces de los cristianos nos delata como hijos de Dios? Y yo he oído más de alguna vez que hay gente que dice: mire, esta persona debe, para mí que era evangélico. Aquí a Pedro le dicen: tú hablas como uno de ellos, ¿no? Tu forma de hablar, tu modo de hablar. Y dice que él negó. Mire lo fuerte del texto. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. No conozco al hombre. Ahora, la negación de Pedro podría obedecer a algunas situaciones. Tal vez sentía vergüenza, dicen algunos. A lo mejor Pedro se sintió que no era lo correcto que su líder, este líder espiritual, fuera juzgado como un criminal. Y por otro lado, había un sentimiento de miedo profundo, porque si él se descubría, sería suficiente para que también a él le dieran muerte. Alguien dice por ahí que el que se explica se complica. Y usted se puede dar cuenta que las negaciones de Pedro van una detrás de la otra, enredándose él más. No, enredándose él más. Primero, él simplemente dice: no sé lo que dices. ¿De qué me estás hablando? Luego dice: te lo juro, yo no conozco a ese hombre, lo juro. Y luego echa maldiciones y juramentos. Y dice: no conozco al hombre. Entonces dice, terminado eso, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué momento más difícil en la vida de Pedro. Hermanos, aquí tenemos una lección que debemos aprender. Aprender que cuando nosotros fallamos, ese error, ese pecado, debe afectar lo más profundo de nuestra vida. No debe ser solamente un pecado, pasó. No, eso debe constreñirnos en lo más profundo de nuestro ser. Le hemos fallado al Señor,
Pedro recordó en ese momento las palabras del Señor, que antes que el gallo cantara, él lo negaría 3 veces. Y dice que lloró amargamente. Es decir, vació su corazón de dolor por lo que había hecho. ¿Cuánto nos afecta a nosotros el pecado? ¿Cuánto te afecta a ti, mi hermano amado, mi hermana, amigo? ¿Cuánto te afecta el pecado? ¿O simplemente pasa? Pedro lloró amargamente. Y el pecado que cometamos debe llevarnos a contristarnos en nuestro corazón y a elevar una oración como la de David, por ejemplo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad. Hermanos, que nosotros podamos concurrir a la presencia de Dios. El texto no nos dice cuál fue la oración de Pedro en ese momento, cuál fue la meditación en su cabeza, porque eso estaba solo en él. Pero sí nos dice que él llora amargamente. Y el pecado debe producir el arrepentimiento, debe llevarnos a ese contristarnos en lo más profundo de nuestro ser y reconocer que le hemos fallado y decirle al Señor como David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, purifícame con hisopo, Señor, límpiame, para que entonces, cuando tú me limpies, cuando tú renueves un espíritu recto dentro de mí, dice David en su oración en el Salmo 51, cuando tú me limpies, cuando tú renueves un espíritu recto dentro de mí, entonces podré enseñar a los transgresores tu camino, entonces podré contarles que tú eres un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Y eso también debe ser así en usted y en mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pedro estaba herido en lo más profundo de su corazón. Esta expresión, llorar en el griego, describe un llanto silencioso, un llanto de amargura, de profunda angustia, pero angustia del alma. Eso es el sentido que tenemos que darle a esta experiencia de Pedro. Lloró amargamente, a tal grado que había un dolor del alma. Si el pecado no le afecta, es que algo está ocurriendo con su vida. Si el pecado no le afecta, es que algo ocurre con nosotros. Amados, oremos al Señor. Padre, ten piedad de nosotros. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Perdona nuestros pecados y restaura nuestra vida. Y llévanos después de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un grato placer compartir con ustedes. Próximo miércoles comenzamos con el capítulo 27 de Mateo, que sin duda estos últimos momentos en la vida de Jesús son tan importantes para la iglesia cristiana, porque marcan un desafío para la iglesia de hoy. Que Dios les bendiga, un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles.